Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso de Matthew Moller. Matthew Daniel Moller nació en 1968 en California, Estados Unidos. Era hijo de Robert Moller y Billie Whitelaw, quienes tuvieron además a dos niñas, Sophie y Claire Moller. Fue un buen estudiante en la escuela secundaria Bellavista en Fair Oaks, cerca de Sacramento, donde tomó clases en el programa de alto rendimiento, en el cual obtuvo un promedio de calificaciones que superó los 3.8 en una escala de 4. Al salir de la secundaria, Matthew se unió al cuerpo de Marines y aunque no estuvo en combate, sirvió en el Marine Corps Recruit Depot en San Diego, en Camp Pendleton, en la Escuela Naval de Música en Little Creek, Virginia, y en la Tercera Fuerza Expedicionaria de la Marina en Okinawa, en Japón. A mediados de la década de los 90, participó en la Operación Pacific Haven, un rescate de emergencia de refugiados kurdos en el norte de Irak. El joven también sirvió en la tercera ala de aeronaves de la Infantería de Marina en El Toro. Los registros del Pentágono mostraron que ascendió al nivel de sargento, y como dato anecdótico, tocaba la trompeta, algo que también hizo en la secundaria. Ganó las medallas de Servicio de Defensa Nacional, de Buena Conducta y la presea de logro del Cuerpo de Marines de Navy, además de la cinta de despliegue del Servicio Marítimo. Mientras estaba en servicio, el incansable Matthew trabajó a tiempo completo en un periódico bilingüe, ya que dominaba 3 idiomas: español, ruso y alemán, además de su lengua materna. Asistió a un colegio comunitario y en 1999 se transfirió a Pomona College, donde se graduó en 2003, con una mención especial por ser summa cum laude y lograr una doble especialización en análisis de políticas públicas y economía. Posteriormente, Matthew se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y luego de graduarse en 2006, trabajó como becario clínico y asistente de investigación. Incluso intervino para administrar el programa clínico de inmigración y refugiados de la Casa de Estudio, cuando su director se tomó un año sabático. El joven amaba la música y los estudios, pero no era muy sociable. De hecho, tenía pocos amigos. Entre ellos, Noah Halpern, quien asistió a las escuelas de pregrado y posgrado con él. Alex Bolverding, su compañero de cuarto en la universidad, y Thomas Johnson. Para esa época, al parecer, Matthew comenzó a padecer de un trastorno bipolar, según sus amigos y familiares. En el otoño de 2009, a sus 41 años, llamó la atención de las autoridades al ser sospechoso de 2 delitos de allanamiento de morada en la península. Pero los cuerpos policiales de 2 ciudades diferentes no pudieron presentar un caso en su contra. Para mayo de 2011, ya era un miembro respetado del Colegio de Abogados del Estado de California y trabajaba en inmigración para la oficina de San Francisco de la firma Reeves & Associates de Pasadena. Sin embargo, el bufete lo demandó por dormir en sus oficinas y robar información y contraseñas de los clientes
para presuntamente iniciar su propio despacho de abogados. Lo que motivó la demanda fue un video de vigilancia que mostraba a Matthew entrando a altas horas de la noche en una habitación de la empresa con un saco de dormir, y luego supuestamente robando software, contraseñas, guías de capacitación y correos electrónicos archivados del jefe. En octubre de ese año, la empresa solicitó una orden de restricción temporal para evitar que destruyera los datos que supuestamente había robado en sus últimos días allí. Matthew terminó renunciando a la firma. Posteriormente trabajó durante un año como asociado en la firma de abogados de inmigración Kerosky, Purbs & Baugh. En 2013 comenzó a meterse en problemas, al no luchar contra una acción disciplinaria del bufete, alegando problemas de salud mental. Por esa razón, fue inhabilitado temporalmente al no reembolsar $1,250 a una mujer que buscaba asilo en los Estados Unidos, cuyo servicio no realizó. Tras el hecho, el Colegio de Abogados de California suspendió su licencia e inició un proceso disciplinario que condujo a su inhabilitación. En 2014, se declaró en bancarrota en Sacramento y culpó de sus deudas a los gastos para fines personales, familiares o domésticos, pero el caso fue desestimado porque no presentó la documentación adecuada a tiempo. Matthew fue arrestado en Salt Lake Tahoe el 8 de junio de 2015 por un delito ocurrido en Dublín. También fue nombrado como sospechoso del secuestro y agresión sexual de una mujer de Vallejo llamada Denise Hoskins, perpetrado en marzo de ese mismo año. Para ese caso armó un plan tan descabellado que hizo dudar a la policía de la versión de la víctima, a quien drogó junto con su novio Aaron Quinn. Denise nació en 1987 en California, Estados Unidos. Creció en Huntington Beach junto a sus padres Mike y Jane Hoskins, y sus dos hermanos, uno de ellos llamado Devin Hoskins. Después de graduarse de secundaria, se mudó a la Universidad Estatal de California en Long Beach, donde en mayo de 2009 obtuvo su licencia en Ciencias en Kinesiología y Ciencias del Ejercicio, Fisioterapia, y se especializó en emprendimiento empresarial. Denise conoció a Aaron en 2014 en el área de la Bahía, en Vallejo, donde ambos eran fisioterapeutas y hacían una especialización. La muchacha de 27 años sintió una conexión especial con él y pronto comenzaron a salir, aunque el chico estaba emocionalmente inestable, ya que acababa de terminar una relación con una exprometida que lo había engañado, pero con la que aún seguía en contacto. La relación entre ellos tenía altos y bajos, pero en febrero de 2015 llegó a un punto crítico, cuando Denise descubrió que su novio le había enviado mensajes a su exprometida para volver a estar juntos. Para la muchacha esto fue devastador, y pensó que no merecía estar en una situación así, por lo que decidió alejarse de Aaron. Sin embargo, varias semanas después, el 22 de marzo, la pareja planeó reunirse en la casa de él, en Mare Island, para decidir el futuro de la relación. Cenaron pizza y pasaron gran parte de la noche hablando de lo difícil que sería volver, pero acordaron que tratarían de reconstruir la confianza que se había perdido entre ambos para retomar su romance. Después de la conversación, se fueron a la cama alrededor de la medianoche, sintiendo que se trataba de un nuevo comienzo para ellos. Lo que no sabían era que esa noche se convertiría en uno de los peores momentos de sus vidas. La pareja fue despertada alrededor de las 3 de la mañana por Matthew, que había irrumpido en la casa. La muchacha, aún somnolienta, escuchó una voz masculina.
pero pensó que era un sueño. Sin embargo, la voz seguía hablando, y cuando por fin Denise abrió los ojos, vio las paredes iluminadas con una luz blanca que parpadeaba, y escuchó una voz que le decía: «Despierta, esto es un asalto». Entretanto, Aaron se quedó paralizado en su lugar, sin saber qué hacer. El sujeto le dijo a la chica que atara los pies de su novio y las manos a la espalda, y que se dirigiera al armario del cuarto. Mientras caminaba, notó dos pares de piernas, de lo que creía que eran dos personas diferentes en el dormitorio. El intruso la ató y llevó a Aaron al armario. Les cubrió los ojos con lentes de natación que habían sido forrados con cinta adhesiva para bloquear su vista. También les puso auriculares a través de los cuales la pareja escuchaba mensajes pregrabados en los que les decían que les darían un sedante y que si no lo tomaban, se los inyectarían por vía intravenosa. En los mensajes que escuchaba Aaron, se referían a él por su nombre, por lo que pensó que lo que ocurría había sido planeado, y estaba en lo cierto. Pero resultó que una parte importante del plan no había salido como esperaba Matthew, quien luego de hacerle varias preguntas al muchacho, se dio cuenta de que la persona que buscaba no era Denise, sino a la exnovia de Aaron, quien había vivido con él en esa casa y se había mudado meses atrás. En ese momento, Denise esperaba que la confusión hiciera que el sujeto decidiera simplemente dejarlos, pero esto no sucedió. El hombre le dijo que se la llevarían durante 48 horas y que su novio debía pagar un rescate. Matthew les hizo beber un líquido para inducir el sueño. Luego colocó una cámara de video con un sensor de movimiento sobre una puerta y una cinta roja en el piso para evitar que Aaron escapara. También le dejó unas tijeras cerca para que pudiera liberarse después de que él se fuera. Metió a Denise en el maletero del automóvil de su novio y la llevó a su casa, donde la violó varias veces. Pasadas las 5 de la mañana, Aaron se quedó dormido debido a los sedantes. Despertó pasadas las 11 de la mañana y se dio cuenta de que su novia no estaba. Tenía varios mensajes de texto en su celular y correos electrónicos en los que el secuestrador exigía 2 pagos de $8,500. Si se le preguntaba, debía decir que planeaba comprar un bote de esquí. El delincuente le solicitó información de su tarjeta de crédito y cuentas bancarias, además del inicio de sesión para las cuentas de Denise. Le dijo que se reportara enfermo a su trabajo y también lo hiciera al de su enamorada, y que cancelara todas las citas para las próximas 48 horas. Fue así como se vio obligado a llamar al trabajo y al jefe de su novia para decirle que había una emergencia familiar y que ella necesitaba una semana libre. También tuvo que vaciar su cuenta bancaria. El muchacho respondió los mensajes del delincuente, pero cuando no recibió respuesta, entró en pánico sin saber qué hacer. Preocupado porque la cámara que había instalado el delincuente todavía lo monitoreaba, no quería llamar al 911, pero pensó en otra solución y llamó a su hermano mayor, Ethan Quinn, quien era un agente del FBI, pero este le indicó que llamara inmediatamente a emergencias. Aún temiendo que esa llamada pusiera en peligro la vida de su enamorada, se comunicó con la policía. Cuando los agentes del Departamento de Policía de Vallejo aparecieron en su casa, habían pasado más de 9 horas desde que se llevaron a Denise. Al entrar a la residencia, los detectives inmediatamente desconectaron la cámara que había dejado el secuestrador e interrogaron a Aaron sobre lo que había hecho antes de pedir ayuda. La policía notó que había unas botellas de cerveza colocadas cuidadosamente en la caja junto a la basura y le preguntaron si había estado de fiesta.
El muchacho respondió que las había colocado allí para reciclarlas. Los oficiales se mostraban hostiles y parecían no creerle. El hecho de que esperara un tiempo considerable para llamar a la policía hizo pensar a los oficiales que podía tratarse de un asesinato por violencia doméstica. Le dijeron que lo llevarían a la estación para que rindiera declaraciones y recogieron muestras de su ADN y ropa. Le dieron un traje de prisión para que se lo pusiera. Durante el interrogatorio, el chico contó lo que había sucedido la noche anterior. Pero el detective Matthew Mostard comenzó a preguntarle sobre la relación con su novia. El joven se dio cuenta de que la entrevista estaba dando un giro cuando, aproximadamente a los 45 minutos, el agente se reclinó en la silla y le dijo que no creía para nada la historia que había contado. Insinuó que quizás él y su novia pudieron haber experimentado con drogas, pero algo salió mal y en medio de una discusión, él la asesinó. Para empeorar las cosas, los investigadores encontraron una pequeña mancha de sangre en las sábanas del chico, quien alegó que la marca tenía tiempo y que había intentado quitarla varias veces, pero no pudo. Su interrogatorio con la policía lo transformó rápidamente en un sospechoso y dejaron de verlo como una víctima que pedía ayuda. A la estación policial de Vallejo llegaron su madre, Marianne Quinn, y su hermano, quienes también fueron interrogados. Los detectives llamaron a los padres de la muchacha desaparecida y les alertaron de que algo terrible podía haberle sucedido a su hija. El FBI, que también se involucró en el caso, sometió a Aaron a un examen de polígrafo, algo que estaba ansioso por tomar para demostrar su inocencia, pero según lo indicado por los oficiales, él falló la prueba. All right, Aaron, there's no question in my mind that you failed this test. And you failed it miserably. It's not even close. Agotado, preocupado por Denise y ansioso por la negativa de los detectives a creerle, el muchacho comenzó a dudar de su propia cordura. Después de 18 horas de ser sometido a un intenso interrogatorio policial, su abogado, Daniel Russo, logró que lo liberaran. Al día siguiente, el reportero del San Francisco Chronicle, Henry Lee, recibió un correo electrónico del presunto secuestrador, que hablaba sobre la liberación de la víctima. El correo contenía un archivo de audio, despojado de todos los datos de identificación, con la voz de una mujer que decía ser Denise, en el cual hablaba sobre un accidente aéreo ocurrido el día anterior para demostrar que el mensaje no era antiguo. Los detectives citaron al padre de la joven, Mike Hoskins, quien verificó que la voz era la de su hija. Según el mensaje, sería liberada en pocas horas. La policía determinó que el correo electrónico se envió a través de un servicio anónimo con sede en Singapur. Luego de oír la grabación, los investigadores llevaron a Aaron de regreso a la estación y le pidieron que enviara un mensaje al secuestrador. Cuando le entregaron el teléfono, un miembro de su equipo legal notó que el aparato había sido puesto en modo avión, a pesar de que era el único medio de comunicación con los plagiarios. Cuando reactivaron el móvil, se llenó de mensajes del delincuente, quien había llamado al teléfono 3 veces. El 25 de marzo, Denise llamó a su padre y le dijo que la habían dejado en Huntington Beach, cerca de la casa de su madre, pero como no había nadie, caminó 12 cuadras hasta la residencia de él, donde un vecino llamó al 911. En el momento de su liberación, sus padres se encontraban en Vallejo respondiendo a los interrogatorios de la policía. Cuando finalmente fue liberada, después de 48 horas de trauma,
En lugar de reunirse con su familia y su novio, la joven también se vio obligada a someterse a un interrogatorio policial. Al principio no se sintió segura de declarar que había sido violada y que su captor estaba involucrado con el ejército, pues le preocupaba que si el delincuente se enteraba de que ella había compartido esa información, le haría algo aún peor, ya que todavía andaba suelto. A pesar del miedo, la chica declaró a la policía que el sujeto le dijo que era parte de una organización criminal que incluía a otros 3 miembros, y que cada uno estaba a cargo de una parte diferente de la operación. Indicó que durante su tiempo como rehén, fue abusada sexualmente frente a una cámara varias veces, y que su captor le dijo que le habían ordenado que hiciera la grabación abusando de ella como una forma de garantía. En el momento en que fue liberada, le advirtió que si intentaba acudir a la policía, el grupo publicaría la grabación en Internet. Tras su declaración, Denise se sorprendió cuando uno de los detectives le pidió que confesara que ella y su novio habían inventado todo. Su representante legal, Anthony Douglas Rappaport, solicitó que le realizaran a su representada las pruebas de violación para confirmar su testimonio. Pero los oficiales demoraron el trámite y le dijeron a la mujer que durmiera con la ropa, que no se duchara y volviera al día siguiente para practicarle los exámenes. El caso fue noticia nacional cuando la policía de Vallejo acusó a Denise de inventar su secuestro. En conferencia de prensa, el oficial de información pública del Departamento de Policía, el teniente Kenny Park, dijo que ninguna de las denuncias había sido fundamentada e incluso acusó a la pareja de quitarle valiosos recursos a la comunidad al originar una investigación que no tenía sentido. Aseguró que el caso parecía ser un evento orquestado y no un secuestro. Lo compararon erróneamente con el libro y la película Gone Girl, Mujer Perdida, en la cual una mujer desaparecía y luego mentía acerca de haber sido secuestrada. Estas declaraciones policiales enfurecieron a Matthew, quien dio un contragolpe el 26 de marzo. Envió al reportero del diario otros correos amenazantes exigiendo una disculpa del teniente de la policía por haber dicho públicamente que el secuestro fue un engaño. En los mensajes, el sujeto decía que era parte de una red para extraer dinero a través de secuestros, y que el caso de Mare Island era una misión de entrenamiento para prepararse para futuros objetivos de mayor poder adquisitivo. Según el remitente del correo, la organización a la cual pertenecía recopiló información sobre posibles víctimas a través de Internet y otros esquemas. Afirmó que había hecho docenas de entradas en ciertas casas, principalmente cuando los ocupantes no estaban, y presentó una historia elaborada de robos a residencias y automóviles. Además, para poner en evidencia el mal criterio policial, ofreció detalles explícitos sobre el secuestro de Denise, así como fotos de evidencia en las que incluso se mostraba la habitación donde había estado cautiva la joven. Sin embargo, esta nueva evidencia no logró disuadir a la policía de su teoría de que la historia de la pareja era demasiado increíble para ser verdad, y no se les permitió verse durante casi una semana. Los agentes que llevaban el caso se negaron a seguir las pistas que pudieran dirigir a otra línea de investigación, pese a que tanto Aaron como Denise insistían en que los hechos que habían contado eran reales. Los enamorados se reunieron casi una semana después de su separación, pero sus problemas estaban lejos de terminar. En los meses que siguieron, se convirtieron en los principales sospechosos en su propio caso. El 30 de marzo, los representantes legales de la pareja enviaron un correo electrónico a la policía de Vallejo,
exigiendo una disculpa pública por calificar el secuestro de engaño. Pero tomó algo de tiempo y algunas pruebas físicas más concretas para convencer al cuerpo policial que decían la verdad. Meses después de esta polémica de la que se hizo eco la prensa estadounidense, y cuando todos daban por hecho de que el secuestro había sido fruto de un engaño, el caso dio un vuelco el 5 de junio. En esta oportunidad, Matthew volvió a atacar. En un frustrado allanamiento de morada en Dublín, una ciudad ubicada a 1 hora al sur de Vallejo. Los detectives del condado de Alameda respondieron a una llamada de robo de una residencia. Una pareja y su hija dormían en sus habitaciones cuando un presunto ladrón ingresó a la casa a través de una ventana en la madrugada. El sospechoso enfocó una linterna brillante en los ojos de la pareja y trató de atarlos, pero la víctima masculina luchó contra él, mientras que la mujer logró escabullirse hasta el baño, donde se encerró y llamó al 911 desde su celular. El dueño de la casa y el agresor continuaron forcejeando durante varios minutos, hasta que este último logró huir, pero dejó una pista importante: su teléfono celular, el cual se le cayó en medio de la lucha con la víctima. La policía de Dublín descubrió que el teléfono había sido comprado en una tienda, cuyas cámaras captaron a un hombre que se ajustó a la descripción del sospechoso que dio la pareja. Los investigadores descubrieron que el celular estaba registrado en una residencia en Orangevale, California, propiedad de la madre de Matthew. Al ser interrogada por los efectivos policiales, la mujer dijo que pertenecía a su hijo, quien le contó que lo había perdido el 5 de junio. La mujer les indicó a los detectives que su hijo se encontraba en su cabaña, en el área de Salt Lake Tahoe. Los funcionarios solicitaron una orden de arresto para él y órdenes de registro para la residencia. Cuando inspeccionaron la cabaña, los oficiales encontraron varias computadoras portátiles, celulares, pistolas paralizantes, pasamontañas y una cama vacía sin mantas, pero con unas sábanas sobre la que parecía haber dormido. También había réplicas de pistolas de agua, una de ellas con un puntero láser estilo bolígrafo pegado con cinta adhesiva. Les llamaron la atención las gafas de natación cubiertas con cinta negra. Una en particular tenía adherido un mechón de cabello rubio. Además, hallaron videos del sujeto colocando cámaras en un dormitorio y luego grabándose 2 veces agrediendo sexualmente a una mujer que tenía los ojos vendados. El sospechoso fue detenido el 8 de junio en su residencia por el caso de Dublín y fichado bajo custodia por intento de robo, robo con allanamiento de morada, asalto con un arma mortal y asalto con lesiones corporales graves. Durante su interrogatorio, les dijo a los detectives que padecía la enfermedad de la Guerra del Golfo, psicosis, y que le habían diagnosticado un trastorno bipolar en 2008. Tras las investigaciones, la detective a cargo del robo, Misty Karausu, recordó el llamado caso de la mujer de Vallejo, que había tenido tanta cobertura mediática, cuya secuencia de eventos era muy similar al caso que investigaba. La única diferencia entre ambos hechos fue que las víctimas recientes pudieron atacar y asustar al intruso, quien huyó de la escena antes de que se produjera algún daño. La agente intentó comunicarse con la policía de Vallejo, pero inicialmente no le devolvieron la llamada. Cuando respondieron, se desentendieron del caso y le dijeron que llamara al FBI. El 23 de junio de 2015, la agencia de seguridad recibió una notificación de que los detectives del condado de Alameda investigaban un allanamiento de morada similar al secuestro de Vallejo. 2 días después, los agentes especiales del FBI se reunieron con los investigadores de Alameda para discutir las similitudes entre ambos hechos.
La Oficina Federal de Investigaciones asumió el caso y solicitó nuevas órdenes de registro de la casa del sospechoso, así como de su vehículo. Dentro de la vivienda de Matthew, hallaron un auto robado, al que el secuestrador se había referido en uno de sus correos electrónicos enviados al reportero del Diario de California. En ese texto, el hombre aseguraba que él y su supuesta pandilla estaban involucrados en una red de robo de vehículos. El FBI tuvo acceso al automóvil de Matthew, donde encontraron un par de lentes de natación que tenían adheridos cabellos rubios. A través del GPS del vehículo, pudieron determinar que estuvo en la dirección donde habían dejado a Denise luego de su liberación. Asimismo, hallaron una computadora portátil que parecía ser del mismo tipo que la que le robaron a Aaron. Un juguete pintado con spray negro que apareció en una foto enviada al periodista de Vallejo, y gafas de natación cubiertas con cinta adhesiva y bridas, entre otras pruebas que lo vinculaban con el caso de Denise. En una búsqueda posterior, los efectivos de la agencia de seguridad encontraron el automóvil de Aaron en el estacionamiento de la clínica Mare Island, del Departamento de Administración de Veteranos. Las llaves estaban colocadas encima de una llanta trasera, y también había 2 tiras de cinta adhesiva roja sobre el automóvil. El 13 de julio, el FBI anunció ante los medios que luego de las investigaciones realizadas y las evidencias encontradas, Matthew había sido arrestado en Dublín por un allanamiento de morada y era también el principal sospechoso del secuestro de la joven fisioterapeuta de Vallejo. Señalaron que el hombre se encontraba en la cárcel de Santa Rita, enfrentando los cargos por el allanamiento de morada de Dublín, y estaba a la espera de ser trasladado a un tribunal federal en Sacramento para enfrentar el caso de secuestro de Denise. Explicaron que una búsqueda en la casa de su familia reveló pruebas en video que confirmaban que él era el atacante de la pareja de Vallejo y que su objetivo era Aaron y su exprometida. Detallaron que el sujeto había utilizado un dron para espiarlos y conocer los movimientos de la pareja para cometer el hecho. Los portavoces de la agencia federal agregaron que además, Matthew era sospechoso de 2 incidentes similares ocurridos en Palo Alto y Mountain View en 2009. Comentaron que el teniente de la policía de Palo Alto a cargo de ese caso, Zach Perron, había aportado detalles relevantes para la investigación, como un allanamiento de morada ocurrido el 18 de octubre de 2009, en el cual un hombre ingresó a la habitación de una mujer en la madrugada, le vendó los ojos y la sometió. El sospechoso supuestamente le dijo a la víctima que estaba allí para cometer un robo y amenazó con agredirla sexualmente, pero no se llevó nada y la joven no resultó herida. Agregaron que la policía de Mountain View también tuvo un caso similar en septiembre del mismo año, y las 2 agencias policiales realizaron una investigación conjunta. En el último reporte, ambas víctimas eran mujeres de edad similar y el perpetrador fue descrito como un hombre alto y delgado que vestía ropa y una máscara negra. Tras finalizar la rueda de prensa, los detectives del organismo de seguridad reprobaron la investigación realizada por la policía californiana, al catalogar el hecho como un engaño, ya que había suficientes pruebas que demostraban que había sido real. Luego de estas revelaciones, la pareja protagonista del caso exigió una disculpa pública por parte de la policía. A través de sus representantes legales, Aaron y Denise también reclamaron a las autoridades que hicieran un esfuerzo real para ver al culpable tras las rejas. Los abogados añadieron que debido a que la investigación estaba activa, sus clientes no comentarían nada sobre lo ocurrido
y expresaron el deseo de la pareja de seguir adelante con sus vidas y limpiar sus nombres. En tal sentido, el capitán del Cuerpo Policial de Vallejo afirmó que hasta que la investigación concluyera, no creían necesario ningún pronunciamiento sobre ese asunto. El 21 de septiembre, Matthew compareció ante el Tribunal Federal de Distrito, acusado de secuestro por rescate en el caso de Vallejo. Los otros delitos penales relacionados de agresión sexual y robo contra Denise y Aaron no se le impusieron porque el juzgado no tenía jurisdicción sobre ellos. Durante la audiencia se declaró inocente. Su abogado y amigo, Thomas Johnson, presentó evidencia de que su cliente padecía un trastorno bipolar, el cual comenzó mientras estudiaba Derecho en Harvard, y que le habían recetado medicamentos para controlar sus estados maníaco-depresivos. Pese a los alegatos de la defensa, el 1 de octubre, un gran jurado federal acusó al ex-marine de un cargo de secuestro. Estando en prisión a la espera del juicio, se casó con Hui Yun Dai, una mujer a la que conoció antes de que ocurrieran los hechos. Luego de transcurrir un año, el 17 de septiembre de 2016, la firma de abogados de San Francisco, Kerr & Backstave, a nombre de sus representados Denise y Aaron, presentó una demanda contra la ciudad de Vallejo por señalamientos injustos y falsos. La querella también incluía al detective Matthew Mustard y al teniente Kenny Park, quienes cuestionaron su versión de los hechos y los expusieron públicamente, por lo que se vieron obligados a mudarse de ciudad, y su reputación se vio empañada. Los juristas recordaron que habían exigido al departamento de policía una disculpa pública, pero hasta ese momento, ni la policía ni el alcalde de la ciudad se habían disculpado. Solo el jefe del cuerpo policial, Andrew Bidow, le escribió una carta a la pareja en la que se disculpó por los comentarios realizados por los oficiales del departamento. 2 semanas después, el 29 de septiembre, Matthew cambió su declaración de inocencia y se declaró culpable de los cargos federales por el secuestro de Denise, a cambio de que la fiscalía no solicitara cadena perpetua. Los fiscales federales Felipe A. Tolbert y Matthew Dean Siegel señalaron que el acusado se enfrentaba a cadena perpetua y una multa de $250,000, ya que había cometido un delito grave y atroz que aterrorizó a las víctimas. Sin embargo, refirieron que debido a su declaración de culpabilidad y a que se encontró evidencia de problemas de salud mental y estaba medicado, solicitaron algunas medidas menos severas para Matthew. Por ejemplo, pidieron al juez federal del distrito, Troy L. Nunley, que se investigara su estado, y como parte del acuerdo de culpabilidad, pidieron a la corte una condena no mayor a 40 años de prisión. Por su parte, el abogado de Matthew habló de cómo el caso afectó a muchos de los familiares y amigos de su representado, pero no solo a ellos, sino también a Aaron, quien había sido considerado sospechoso en el hecho. Además de que las víctimas habían sido expuestas públicamente por los organismos policiales. Pidió una sentencia de 30 años, alegando que su cliente había sido diagnosticado como bipolar y podía ser rehabilitado al recibir el tratamiento adecuado para lo que llamó una enfermedad mental verdaderamente debilitante. Durante la audiencia, al ser interrogado por el juez sobre los medicamentos que tomaba, Matthew respondió que recibió estabilizadores del estado de ánimo, antidepresivos y un antipsicótico, pero que entendía lo que estaba pasando y reiteró su culpabilidad en el hecho. Mientras salía de la sala del tribunal, la madre de Aaron dijo que estaba complacida con el acuerdo de culpabilidad.
pero advirtió que tanto su hijo como Denise todavía creían que hubo más de un secuestrador involucrado. Tuvo palabras duras para la policía de Vallejo, diciendo que no habría justicia real hasta que las personas que entorpecieron la investigación rindieran cuentas. Steve Reed, quien dijo que conocía al imputado desde que era niño, señaló que sus padres estaban devastados con la noticia. A casi 2 años de haber ocurrido el hecho, el 16 de marzo de 2017, Matthew Moeller, de 49 años, fue sentenciado a 40 años de prisión por el delito federal de secuestro. Durante la audiencia, dijo que estaba enfermo de vergüenza por el dolor y el horror que causó. Por su parte, Denise habló sobre el infierno que tanto ella como su novio habían vivido. No solo el día que ocurrió el secuestro cuando pensó que la matarían, sino los meses posteriores en los que sufrió, y aún tenía pesadillas nocturnas. 1 año después de la condena federal, en 2018, el estado de California presentó cargos estadales y acusó a Matthew ante el Tribunal del Condado de Solano por los delitos graves de secuestro, violación forzada, robo y encarcelamiento ilegal en perjuicio de Denise y Aaron. En una audiencia preliminar, en la cual se representó a sí mismo, se declaró inocente de los delitos que le imputaban. Ese mismo año, luego de que un juez rechazara la solicitud de la ciudad de Vallejo de desestimar la demanda presentada por Denise y Aaron en 2015, por señalamientos injustos y falsos, se produjo un acuerdo extrajudicial mediante el cual la pareja recibió $2.5 millones del Departamento de Policía por la forma en que las autoridades manejaron públicamente su caso. Finalmente, la pareja acusada de fingir un secuestro habló públicamente por primera vez en una entrevista ante los medios. Señalaron que lo que les pasó no debía ocurrirle a nadie, pues las víctimas debían ser protegidas por la policía y no humilladas en un escenario público como fue su caso. Agregaron que esperaban que el acuerdo inspirara a otras personas a reclamar sus derechos y exigir lo que en justicia les corresponde. Por otra parte, Denise relató el infierno que había vivido durante su cautiverio. Dijo que cuando llegaron a la casa de Matthew y éste abrió la puerta del auto, ella tenía los ojos vendados y pensó que le dispararía o, peor aún, que la empujaría por un precipicio. Señaló que él la guiaba y sintió que estaba caminando hacia su muerte, pero luego escuchó una puerta cerrarse detrás de ella y al quitarse la venda de los ojos, tuvo la esperanza de que la liberaría. Meses después, el 13 de agosto de 2018, Matthew presentó documentos para anular su condena de 2017. Escribió que en la sentencia, la cual había sido parte de un acuerdo de culpabilidad con los fiscales federales, recibió un mal consejo y se vio obligado a hacerlo. Los nuevos documentos judiciales también afirmaban que se había convertido en el objetivo de una serie de ataques violentos dentro de la prisión, donde había sido agredido sexualmente por un compañero de celda, y que, posterior a eso, lo reubicaron con otro reo, quien le dejó múltiples laceraciones en la cara. En el escrito se refirió a trabajos legales que había hecho con otros reclusos, ayudado por su esposa, en los que, en menos de un año, donó más de 2,000 horas de su tiempo y al menos $1,200 en gastos para asuntos legales de los reclusos de la penitenciaría estadounidense de alta seguridad de Tucson, donde cumplía su condena. El hombre condenado por secuestrar a Denise y quien sería su propio abogado en el nuevo juicio en su contra, dio una entrevista desde prisión, en la cual aseguró que no violó a la chica
y tampoco encarceló falsamente a su prometido, por lo que se declararía inocente de los cargos estadales que le imputaban. Comentó que había caído en una depresión severa mientras estaba en la cárcel y no le importaba lo que le pasara. Además de que sintió pena por la pareja que había sido sometida a las burlas, humillación y acoso de la comunidad al ser expuestos por la policía, y merecían justicia por eso. Señaló que no estaba mentalmente sano cuando aceptó el trato federal en 2017 y que solo se declaró culpable para ayudar a la pareja de alguna manera. En medio de la entrevista, dijo que se declararía culpable solo si Denise y Aaron llegaban a un acuerdo de donar la mitad del dinero que habían recibido por la demanda a la ciudad a una organización sin fines de lucro que ayudaba a las personas condenadas injustamente. Refirió que ambos debían entender lo que era ser acusado injustamente y sufrir maltratos en prisión tal como le pasó a él. Matthew tenía la esperanza de ver la libertad algún día para poder ser feliz con su nueva esposa. Acotó que planeaba usar una defensa de enfermedad mental para luchar contra los cargos y advirtió que había muchos detalles del caso aún por revelar. Pero no podía hablar sobre eso porque estaría renunciando a varios derechos legales al hacerlo. Dijo que le encantaría subir al estrado y que le hicieran preguntas solo para decir la verdad sobre la historia y mostrar evidencia de lo que sucedió exactamente. Aseguró que para la audiencia preliminar, prevista para futuras semanas, no interrogaría a la pareja porque no quería causarles más dolor. Luego de estas declaraciones, algunos analistas legales, entre ellos Stephen Clark, aseguraron que plantear una defensa por locura sería difícil de aceptar para cualquier jurado. La pareja, acusada de inventar su secuestro, se casó en Monterey, California. Su primer baile como marido y mujer fue Riser, de Dierks Bentley, cuya letra trata sobre cómo superar una tragedia y resurgir como un ave fénix de las cenizas. En 2019, el ex-marine presentó una solicitud de 35 páginas para un juicio rápido, lo que generó una tensa audiencia pública preliminar en febrero de ese año, cuando Denise se vio obligada a encontrarse cara a cara con su violador, quien vestía traje y estaba encadenado en los tobillos. El fiscal adjunto del distrito, Sharon Henry, presentó el caso al tribunal mientras los recién casados revivían la pesadilla que Matthew trajo a sus vidas en 2015, acompañados de su abogada, Amy Morton. Denise describió cómo el acusado la arrastró por el piso de concreto frío, después de conducir varias horas con ella en la cajuela de su automóvil, y dio detalles de la habitación donde la mantuvo con los ojos vendados y gafas de natación oscurecidas durante 48 horas. En la sala del Tribunal del Condado de Solano, la mujer relató con doloroso detalle que el sujeto la violó 2 veces y grabó ambas. Afirmó que después de la segunda violación se sintió derrotada, agotada e indefensa. Aaron también rindió su testimonio, al igual que su madre Marianne, quien dijo que ambos habían sido realmente valientes de enfrentar todo ese horror, y aseguró que estaba orgullosa de ellos. Matthew dijo que no sabía cómo debía presentar su caso. Optó por no interrogar a la pareja durante el proceso y aseguró ser inocente de los cargos. Sus últimas palabras al juez fueron que no estaba a la altura de los millonarios, porque ni siquiera tenía un abogado. El magistrado encontró pruebas suficientes para que el acusado enfrentara los 6 cargos por delitos graves, incluido el secuestro para pedir rescate, la violación forzada y el encarcelamiento falso. En marzo de 2020,
Justo cuando comenzaba la pandemia de COVID-19, Denise dio a luz a una niña a quien llamaron Olivia. Declaró ante los medios locales que tener a su hija llenó un vacío persistente que había quedado después de todo el trauma vivido. Ese mismo año, la policía de Vallejo enfrentó otra demanda, esta vez por parte del exoficial John Whitney, quien fue capitán de dicho cuerpo policial durante el caso de 2015. John alegó que había sido despedido injustificadamente en 2019 por hablar sobre casos de mala conducta en el departamento policial, incluidos los relacionados con la investigación del secuestro de Denise. Según el reclamo, John señaló que su exjefe, Andrew Bidow, le ordenó que borrara los mensajes de texto de su celular para que no pudieran descargarse durante el litigio relacionado con el secuestro de Denise, y también le exigió ocultar el hecho de que Andrew le dijo al teniente Kenny Park que había que silenciar a la mujer. Con relación a las nuevas revelaciones, Denise señaló que no le sorprendía la actitud del jefe policial, pues eso era solo un ejemplo de los muchos en los que la policía de Vallejo la había deshumanizado y humillado. Mientras tanto, el juicio de Matthew fue programado para octubre de ese año. Sin embargo, un mes antes, el juez del condado de Solano ordenó una evaluación psiquiátrica del acusado. El 2 de noviembre, el tribunal recibió un informe médico sobre su salud mental y ordenó que el ex-marine se pusiera en contacto con una firma nacional, con oficinas en Vallejo, que contrataba a agencias gubernamentales para el cuidado de los reclusos. El hombre debía comparecer ante el tribunal el 24 de marzo de 2021 para una revisión de salud mental. Sin embargo, el juez del Tribunal Superior recibió un aviso de que Matthew había sido admitido en el programa diseñado para acusados que fueron considerados incompetentes para ser juzgados. El magistrado ordenó que ingresara en uno de los 5 hospitales estatales de California por un periodo máximo de 2 años y lo declaró no apto para ser juzgado hasta que lograra su recuperación. Su decisión se basó en la ley de California, según la cual un acusado que no puede entender sus cargos ni ayudar en su propia defensa no puede ser juzgado. Pero una vez que se le considera competente, los cargos podían ser reintegrados. En los meses siguientes, después de haber sido integrado en un programa de competencia mental en la cárcel, fue remitido al Hospital Estatal de Napa para recibir medicamentos antipsicóticos. El caso llamado Gone Girl, traducido como Chica Desaparecida, fue inspiración para series de televisión como Taken y 2020, donde las víctimas hablaron sobre sus experiencias. El 8 de junio de 2021 se publicó el libro Victim F: From Crime Victims to Suspects to Survivors, que traducido al español sería De víctimas de delitos a sospechosos y sobrevivientes, cuya coautora, Nicole Wensensee-Egan, ayudó a Aaron y Denise a relatar su historia, en la cual detallaron que fueron victimizados 2 veces, primero por Matthew y luego por el departamento de policía. Después de más de 6 años, la ciudad de Vallejo se disculpó con la pareja en un comunicado enviado por correo electrónico a los medios de comunicación. Según la notificación escrita por el nuevo jefe de la policía, Shawnee Williams, el caso de la pareja no se había manejado públicamente con la sensibilidad adecuada, y aseguró que estaba comprometido a que las víctimas recibieran un servicio compasivo con dignidad y respeto. Sin embargo, Aaron dudó de la sinceridad de la disculpa y dijo que se hizo a través de los medios de comunicación y no en persona. Señaló que durante años tuvieron que permanecer en silencio mientras todo el mundo tenía conversaciones y juicios mal informados
sobre el peor momento de sus vidas y advirtió que pensaba que los oficiales de policía estaban allí para proteger al público en general, pero descubrió lo rápido que el sistema de justicia se volvía contra las personas, lo que era completamente aterrador. La pareja comentó que a pesar de que ya habían pasado varios años del hecho, aún eran blanco de trolls o atacantes de Internet que calificaban el caso como un engaño. Dijeron que a través de las redes sociales se habían dedicado a defender a otras víctimas de delitos y abusos policiales. También habían tratado de dejar atrás la terrible experiencia y vivir felices como familia en compañía de su pequeña hija, quien era su final feliz. El 19 de marzo de 2022, a través de Zoom, Matthew, el infante de marina educado en Harvard, que ya cumplía una sentencia de 40 años, compareció ante el Tribunal Superior del Condado de Solano desde el Hospital Estatal de Napa, en California. A través de una videollamada, dijo que había vigilado a la pareja antes de decidir irrumpir en su casa y secuestrar a Denise, aparentemente como una práctica para cometer crímenes más grandes. Luego de su testimonio y como parte de un acuerdo con los fiscales, se declaró culpable de los cargos estadales de robo de una vivienda habitada, robo residencial y encarcelamiento falso. Como resultado, fue sentenciado a 31 años de prisión, cuya condena correría simultáneamente con la sentencia federal de 40 años. El 28 de diciembre, su esposa, Huey Hyundai, presentó una demanda de divorcio ante los tribunales superiores del condado de San Mateo. Aunque la última ubicación conocida de Matthew sigue siendo el Hospital Estatal de Napa, se supo que presuntamente sería remitido a una prisión federal para cumplir su condena. A pesar de la terrible pesadilla vivida en 2015, Denise y Aaron tratan de seguir adelante con sus vidas, en compañía de su pequeña hija Olivia. Al final, la experiencia del trauma y su supervivencia se convirtió en una historia de amor con final feliz. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!